Por lo cual, digan todos conmigo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Bien, hermano, estos tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, son tiempos no muy fáciles. Pero le digo algo, en medio de esos tiempos, en Habacuc, el profeta menor Habacuc le dice al Señor: aviva tu obra en medio de los tiempos. Amén. Porque cuando hay tiempos difíciles, tiempos fuertes, tiempos malos, como que la obra se quiere apagar en muchos. Pero ahí es el momento cuando el pueblo del Señor clama un poco más a Dios, y es cuando Dios la aviva mejor que como estaba antes. ¿Y por qué le hablo esto, hermano? Porque la epístola del apóstol San Pablo a Timoteo era un joven pastor de una iglesia en Éfeso. Así que San Pablo le escribe a Timoteo. En la primera epístola él estaba prácticamente, hermano y hermana, ya había salido de prisión. Pero en la segunda epístola que le da a Timoteo, él está preso, él está en una prisión, y la carta se le escribe a Timoteo, su hijo pastor espiritual, se le escribe desde adentro de la cárcel. La pregunta es: ¿por qué estaba en la cárcel San Pablo? El apóstol Pablo estaba en la cárcel porque ya por el año 66-67, cuando él entró a prisión, Nerón, el emperador romano, mandó a incendiar la ciudad de Roma, valga la redundancia. Y cuando la mandó a incendiar, hermano, muchos se dieron cuenta que él había sido. Pero ¿sabe qué hizo este emperador? Le echó la culpa a todos los cristianos de aquellos tiempos. Y entre ellos, hermanos, prendieron al apóstol San Pablo y lo echaron preso a la cárcel. Diga conmigo, el apóstol San Pablo estuvo preso por causa de Jesucristo. Y en esa prisión donde él se encontraba, hermano, él le decía a Timoteo: Timoteo, quiero que me vengas a ver. Tengo deseos que me vengas a ver en la cárcel. Pero ¿sabe cuál era el momento más crítico del apóstol San Pablo? Era que todos los que andaban con él, el séquito, el equipo que lo rodeaba, el equipo con que él salía a predicar a diferentes lugares, diferentes naciones, a diferentes latitudes del globo en aquellos tiempos, se apartaron del apóstol San Pablo y lo dejaron solo. Quizás nadie quería ir a visitarlo cuando San Pablo estaba en prisión, por miedo a que también a ellos los prendieran, los tomaran y los metieran a la cárcel. Por eso es, hermano, que el apóstol San Pablo por un momento dice: Timoteo, quisiera que vinieras rápido a verme. Quisiera verte, Timoteo. ¿Sabe por qué se lo decía? Porque San Pablo, hermano amado, por un momento sintió que él ya no iba a salir de la cárcel. En la primera epístola, el apóstol San Pablo tenía arresto domiciliar, con lo cual él gozaba todavía de algunos garantes derechos para estar entre el pueblo. Pero en la segunda epístola él estaba en prisión. Todos los hermanos que le acompañaban se apartaron de él. Todos los que le rodeaban se apartaron de él por miedo a ser presos por causa del evangelio. Yo siempre he dicho algo, hermano y hermana: la iglesia va a terminar como empezó. ¿Cómo empezó la iglesia? En cuevas. ¿Dónde se movía la iglesia? En catacumbas. La iglesia tenía que irse fuera de la ciudad porque querían aniquilar a todo aquel hermano, hermana que se llamase cristiano. Estamos aquí, iglesia. Pero llegó un momento en que San Pablo dijo: ¿dónde estás, Tito? ¿Dónde estás, Timoteo? ¿Y sabe qué hizo el apóstol San Pablo adentro de la cárcel? Empezó a escribir la segunda epístola, que se cree que fue la última epístola que le escribió, la última carta al joven Timoteo que estaba fuera de la cárcel.
Y le escribe y le dice: por lo cual te aconsejo, oh Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Número uno, ¿cómo se aviva el fuego para tener poder? Para avivar el fuego se necesita lo que es el Espíritu Santo de Dios. Y para que el Espíritu Santo de Dios, hermano y hermana, avive ese fuego, hay que hablar con Dios, hay que buscar a Dios, hay que ayunar, hay que orar, hay que glorificar, hay que vigilar, hay que cantarle, hay que congregarse para que el fuego de Dios no se apague. Porque cuando llega el día de la prueba, el día del dolor, el día de la angustia y de la tristeza, nadie va a poder estar a tu lado. Pero si el fuego del Espíritu Santo está vivo en ti, el Padre estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, pueblo, Dios necesita hoy una iglesia fuerte, familias fuertes, hermanos fuertes, hermanos y hermanas valientes, que no le tengan miedo al diablo, que no le tengan miedo a la pandemia, que no le tengan miedo a la enfermedad, que no le tengan miedo al fracaso ni al dolor. Dios llama hombres fieles y verdaderos a su obra para darle la cabeza al diablo, porque Cristo viene pronto. Alabado sea su nombre. Déselo con todo su corazón. Así que le escribe la carta y le dice: aviva, porque como quien dice, Timoteo, por un momento, hermano y hermana, estaba pasando angustia y tristeza. Quizás se sentía en soledad porque él ya no hallaba ni qué hacer. Dios le dice a Timoteo: cuídate de la doctrina, cuídate de ti mismo, cuídate de los que te oyen. ¿Saben por qué? Porque en esos tiempos estaba de moda, hermano, una secta llamada agnosticismo, donde se le daba gran relevancia, hermano, a la mujer en otro plano y no según el plano de Dios. Y estaba desesperado Timoteo. Y cuando recibe la carta, lo primero que dice en el versículo 6: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, porque ese don que te fue dado a ti fue mediante la imposición de mis manos. Qué lindo. Y en el verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra versión dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. ¿Sabe usted qué es un espíritu de temor? ¿Sabe usted qué es un espíritu de miedo? ¿Sabe usted qué es un espíritu de temor? Según la etimología de las palabras, la palabra temor quiere decir ausencia de valor. Y cuando usted le digan que no vale, el diablo se equivocó, porque usted y yo somos carísimos. Valemos la sangre del Cordero inmolado en la cruz del Gólgota. Hermano amado, usted y yo tenemos un alto precio. Y para tener valor, entonces, hermano, ya fue pagado con sangre. Usted y yo valemos. Eso es lo que significa temor, ausencia de valor. Y cuando hablamos de valor, hablamos, hermanos, de un alto precio. Y usted y yo fuimos comprados con ese alto precio, la sangre de Jesucristo. Y por eso es que aquel hermano y hermana que sabe que tiene la sangre de Jesucristo en su vida, que sabe, hermano, que fue derramada, la sangre de Cristo por usted y por mí, el hermano que aviva el fuego del don de Dios que hay en él, porque se lo dio Dios a través del Espíritu Santo, nunca va a parar desanimado, nunca va a estar triste, solo, nunca se va a sentir solo, nunca se va a sentir desamparado. El hermano que aviva el fuego del don de Dios siempre va a vivir echando fuego para la gloria de Dios, hermano amado. Y le dice: y te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Entonces le dice: porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Quiere decir que en el pueblo de Dios hay hermanos y hermanas que son cobardes. ¿Cuántos dicen amén a ello? Le tienen miedo al diablo, le tienen miedo a lo que diga la gente. Hay gente que no se levanta, hermanos y hermanas que no se levantan porque tienen miedo. El miedo, hermano, es el arma más perfecta que usa Satanás para destruir a sus hijos, para que sus hijos no se levanten. Hermano amado, por eso le voy a decir algo: para que usted tenga valor, para que usted no sea nunca un cobarde ni un pusilánime, usted tiene que armarse de valor. Y para armarse de valor usted no necesita solamente mucho conocimiento académico,
muchas posesiones materiales. Usted lo que necesita, hermano, para tener valor es estar con Dios, vivir con Dios, servirle a Dios y solo para Él. ¿Y dónde se lo voy a mostrar? En el primer libro de Samuel, capítulo 17, y en el segundo libro de Samuel. Vamos a ver una historia. Había un joven llamado David. ¿Cómo se llamaba? David. Si usted se da cuenta, dice la palabra de Dios que estaban los escuadrones de Israel en el campamento de Mahanaim, entre dos campamentos. De un lado estaban todos los israelitas y del otro lado todos los filisteos. Los filisteos tenían poder, eran forjadores en el hierro. Podían hacer armas bélicas para combatir contra el enemigo, mientras que Israel no tenía ese poder de la metalurgia. Pero llegó un momento, hermanos, en que los filisteos se pusieron en guardia enfrente del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que 40 días y 40 noches estaba el pueblo de Israel así, mire, temblando de miedo, porque sentían que los iban a matar. Estaban temblando de miedo porque sentían que iban a morir. 40 días y 40 noches no podían hacer nada, mis hermanos. Es el miedo, el temor, la cobardía los había presionado. La cobardía los había, hermano, atado. Pero llegó un jovencito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ello? Es que mire, hermano, en este tiempo Dios está levantando una generación de jóvenes, aleluya, una generación de mujeres que le alaban a Dios, que no tienen miedo. Lo que los viejos no hacemos, Dios lo está haciendo a través de los jóvenes. Y se paró David, y lo primero que dijo David: que dan al que maten a ese gigante. Medía aproximadamente 3 metros. Otros eruditos de la palabra dicen que medían más de 3 metros, pastor. Era un gigante. Así que yo delante del Goliat tal vez le llegaba un poquito más de la mitad. Era un chaparro yo. Fuera un chaparro a la par de él. Pero dice la Biblia, hermanos amados, que David preguntó y dijo: ¿qué dan al que venciera al gigante? ¿Y sabe quiénes fueron los primeros que le salieron al encuentro? Los hermanos. Y le dijeron: eres un intruso, eres un metido, eres un mirón, un espectador. ¿Dónde dejaste las ovejas de mi padre? En vez de decirle: ánimo, David, si estás aquí es por algo. Si Dios te trajo a la iglesia es por algo en esta noche. Si estás aquí es por algo. Si usted que me está viendo en la radio y en la televisión, me está escuchando por la radio y la televisión, quiero decirle, es porque hay un propósito. Y dice la palabra de Dios que David empezó a preguntar. Los primeros que lo desanimaron fueron el círculo, el vínculo familiar. Usted siempre se va a encontrar con hermanos y hermanas en su casa, que cuando usted va al culto le dicen: ¿qué vas a ir a hacer allá a la iglesia? Que cuando usted va a cantar y ensayar la trompeta o el instrumento le dicen: ya vas con tu bulla. Porque eso no le gusta al diablo, hermano amado. Cuando usted está ensayando las pistas en su casa, dice: ya va la misma alabanza otra vez. Qué aburrido, dicen. Pero cuando usted la canta se deleita y caen lágrimas de sus ojos. Y dice: es que no es para el hombre ni para mí, es para el Rey de Gloria. Y le dijeron a David: ¿qué haces aquí? Por eso Jesucristo le dice a los cristianos: he aquí, yo no he venido a traer paz a la tierra sino espada. Porque he venido a poner al hijo contra su madre y a la nuera contra la suegra. Y los peores enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cuando usted se convierte, se mete a problemas con su familia, pero gana ventaja sobre el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hermano, le dice a David, vuelve a preguntar: ¿qué dan al que venciere a este filisteo? Y dicen: le darán la hija del rey. El rey le dará su hija, número 1. Número 2, no va a pagar impuestos a la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Quedará eximido de impuestos. Y número 3, el rey le dará de toda la provisión del reinado para que coma él y toda su familia. Wow, dijo David. Mis hermanos no creen en mí, mi familia no cree en mí, mis papás me mandaron a dejarles comida. Ya sé, dijo, voy a fortalecerme, voy a ir con el rey Saúl.
Y cuando va con el rey Saúl le dice: ¿cuál es tu currículum vitae? Preséntame tu hoja de vida. Vamos a ver cuántos estudios tenés en guerra. Porque no se necesitan estudios, hermanos. Esto no es con espada. El diablo no le tiene miedo al licenciado, ni al arquitecto, ni al doctor. No, ese agarra parejo, se los echa. El diablo le tiene miedo y tiembla ante aquel que busca la presencia de Jehová, ante aquel que le alaba. Para él, el diablo es una amenaza, que el Señor lo reprenda. Y bueno, va con el rey y le dice: vamos a ver qué tanto sabes de guerras para ir contra el filisteo. Dime. Y le dice David: oh, su majestad, cuando venía un león y atacaba mis ovejas, yo se las quitaba de las trompas. Fuese oso, fuese león, yo lo mataba y dejaba ir a mi oveja. Si era oso, lo hería. Si era león, lo hería. Y si se ponía más fuerte, lo mataba. Y Dios me va a entregar a ese inmundo filisteo, que yo no lo miro como león ni como oso, sino como chihuahua. Y no existía. Qué poderoso Dios, ¿verdad? Chihuahuas solo bulla hacen, pero son hermosos. El gato le pega. Pero dijo David: eso es lo que sé hacer. ¿Y sabe qué le dijo el rey? Muchacho, le dijo, me hacen reír tus historietas, le dijo. Pero yo quiero pelear contra ese gigante. A ver, pone texto, le dijo, vamos a ver si es cierto. Le puso la coraza. Agarra la espada, iba con la espada. Toma el escudo, ponete el casco, ponete eso. Ya no aguantaba David y dijo: yo no sé andar con esto, dijo. Le estaban pidiendo experiencia, le estaban pidiendo trayectoria como guerrero. David nunca quizás usó un arma, una espada, un escudo. Nunca se puso un traje de guerra físico, tangible. Pero llevaba un traje de guerra abstracto que nadie puede ver, pero que el diablo cuando lo huele dice: aquí no me meto, porque es territorio de Dios, y si me meto me va mal. ¿Cuántos dicen amén? Así que David, dice la palabra de Dios, que se armó de valor. Sus hermanos lo ignoraron. Otros dijeron: vos sos un mirón. Otros le dijeron: ¿dónde dejaste las ovejas que de mi padre? Saúl lo ignoró. Y cuando llega David, hermano, ante las tropas filisteas, vio aquel enorme hombre de 3 metros que solo con verlo, hermano, ya daba miedo. ¿Quién vive? Ya se imagina eso. Solo verlo venir, hermano, ya daba miedo. Y los hijos de Dios, los que sabían, los que tenían inteligencia para atacar, para batallar, los que sabían que ya eran guerreros de nacimiento y podían tener éxito en la batalla, así estaban, mire, temblaban de miedo. Y se paró el jovencito hasta adelante. ¿Quién vive, hermano? Usted puede ser de 70 años, pero tiene que tener un espíritu de 15 o de 20. Hay jovencitos que todavía dicen: ay, no voy a ir al culto porque me duele. Ay, mi columna. ¿Cuántos años tiene, mijo? 20. Ay, Dios. La señorita: no voy a ir a la iglesia. ¿Y por qué? Es que me hirió mi corazón. Ahí está mi ex. ¿Qué? Dios, hermano. Eso se está viendo hoy en día. Como que la pulga se les mete, andan brincando de tingo al tango. A ver. La señorita: ay, no aguanto. ¿Cuántos años tiene mi hija? 22. Ay, Dios. Pregúntele al hermano cuánto tiene. 80. Y ahí está cantando, danzando, alabando al Señor. Pero qué felicidad. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Ah, santo. Y ya no vivo yo. Ah, qué tremendo, hermano. Nunca canto esos coros, pero sí me salen, hermano. Y ya no vivo yo. Ese es el que está fuerte, hermano. Pero aquel que anda diciendo: es que yo, si fuera por mí, que no, hermano.
está acabado. Y cuando vio David, hermano, el gigante, dijo, ay, Dios mío, dijo. ¿Sabe qué fue lo primero que dijo el Goliat? ¿Sabe qué quiere decir Goliat en hebreo? Goliat en hebreo, según el Strong Concordance, quiere decir montón de basura, fíjate, mijo. Eso quiere decir. Y dice la palabra que era un paladín. ¿Sabe qué quiere decir un paladín? Un campeón absoluto. Eso en nuestros días se le llama campeón de campeones. O sea que Goliat no era cualquier persona, hermano. Era un hombre que, cuidado, hermano, se le atravesaba y lo dejaba sin cabeza. Goliat era una persona de guerra, campeón de campeones. No había perdido quizás alguna batalla. Y todos le tenían miedo, hermano. Pero dijo David cuando se le puso enfrente: Jehová te entregará mi mano. Momento, le dijo Goliat, ¿tú qué crees? ¿Vienes a mí con palos? Le dijo, como que fuera un perro. Mire cómo se vio el diablo. Denle un aplauso a Cristo, hermano amado. Goliat ya estaba diciendo: soy un firulais. ¿Ah? Es que sí, hermano, usted puede ser chaparrito, chiquita, chaparrona, chaparrita, lo que sea, pero cuando usted se para aquí, hermano, la gloria de Dios desciende. ¿Sabe por qué? Porque usted es el llamado, usted es elegido, usted Dios lo llamó, hermano, para predicar aquí, afuera y donde se sea. Usted es una amenaza para el diablo, y el diablo no puede resistir cuando hay un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. No lo puede resistir. ¿Y sabe qué dice la palabra, hermano? Que cuando David lo oyó, le dijo: te voy a cortar la cabeza. La pregunta le hago esto para ir avanzando. ¿Con qué le cortó la cabeza David a Goliat? Si David no llevaba espada, David no llevaba cuchillo, no llevaba bayoneta, ni gilet, ni navaja, ni machete, hermano. Fíjese, hermano Felipe, no llevaba ni machete, ni colima llevaba, nada de eso llevaba. Ni llevaba una K-47, ni nada de eso. Él andaba conforme al corazón de Jehová. Y te voy a cortar la cabeza, le dijo. Agarra la onda, hermano. Miren, hagan todos así conmigo. ¿Y sabe qué pasa? Se le incrustó en medio de los dos ojos. El gigante cae, viene David, corre hacia el gigante, le saca el machete y hace revolcado de coche la cabeza. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, hermano, le cortó la cabeza. Y después llega donde el rey Saúl, que no creyó en él. Los que no creen en ti un día van a ver cómo Dios te levanta. Los que se burlaron de ti, te ignoraron un día, joven, señorita, van a ver un día cómo Dios te levanta. Aún sea tu familia, van a glorificar a Dios para la gloria de su nombre. Agarra la cabeza. Yo creo que David, en esos tiempos no existían cajitas de regalo. La mete en un lugar, entre sus manos, y llega a la oficina del rey. Yo creo que el rey Saúl estaba chateando y le dice: su majestad, le traigo un regalito. ¿Qué creen que llevaba? La cabeza de Goliat. Le dio envidia. Cuando usted se levanta, amigo, cuando usted se levanta con valor en el nombre de Jesús, mucha gente lo va a envidiar, mucha gente lo va a atacar, mucha gente lo va a celar. Pero usted no mire al hombre, mire al Rey de Gloria. Porque el responsable de haberlo levantado, de haberlo usado, de haberlo llenado, es Dios, no es el hombre. Y le cortó la cabeza. ¿De qué se armó David entonces? Del espíritu de valor. ¿De qué se armó? De valor. ¿Estamos aquí, iglesia? Dígale que está a su lado, y usted dígale: ya no será más ni un cobarde, dígale, sino un valiente de Dios.
Y le dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Le dijo Pablo a Timoteo: no tengas miedo, porque Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de poder es cuando usted lo puede decir como San Pablo, Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De amor, el que tiene amor tiene pasión. Y el que tiene pasión, no le importa lo que le digan, él solo sirve y Jehová lo levanta. Alabado sea el Señor. Y luego dice dominio propio. Gálatas capítulo 5 y verso 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dominio propio es un fruto del Espíritu que se llama templanza. Y contra esas cosas no hay ley. No hay ley de gravedad, ni ley de física, ni ley de biofísica. Porque Dios es sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén a ello? Dios es sobrenatural. Y es ahí cuando ocurren los milagros. Y termino con esto. Los investigadores, a través de unos canales científicos de televisión, empezaron a investigar, a indagar cómo fue que David mató a Goliat. ¿Y sabe qué hicieron los científicos? Buscaron al tirador con onda, al mejor atleta, al mejor tirador con onda del mundo. Lo fueron a encontrar y dice que le pusieron una vara, y en la punta de la vara de 3 metros le pusieron un medidor de golpe, medidor de impacto. ¿Un medidor de qué? De impacto. Que cuando dieran ese golpe con tal precisión, con tal fuerza, ellos supieron cuánto tenía de potencia esa piedra que tiró con la onda David. Y dice, hermano amado, que encontraron al campeón tirador con onda. Y le pusieron la varilla con el medidor de impacto y empezó el primer día. ¡Guau! Iba a tirarle y el primer día no le dio. Pasó el segundo día y empezó y tampoco le dio. Pero dicen los científicos que al tercer día el atleta vino, el mejor tirador de onda del mundo, con onda del mundo, le dio. ¿Y sabe a qué conclusión llegaron los científicos? Que fuera un golpe de suerte. ¿Quién vive, hermanos? Aquí en el Señor no hay golpes de suerte. Es que cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el diablo tiene que salir huyendo. Aleluya. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Porque el hombre y la mujer que se somete a Dios, el hombre y la mujer que busca a Dios, sabe que va a enfrentar a un enemigo hostil y funesto, a un enemigo acérrimo, pero tendrá que huir tarde o temprano por la sangre del Cordero. Alabado sea Dios cuando dicen amén a esta palabra. Y ese poder que Dios te dio es el poder que está en ti y nadie te lo va a quitar. Cuando yo fui un joven, ya paso de un poquito de 40, pero cuando yo fui joven, yo quise suicidarme 3 veces. 3 veces me puse el arma en la sien, en la cabeza. 3, 4 veces intenté suicidarme aparte en el puente llamado el puente de Belice, porque tenía una vida muy dura. Mi padre, a causa del alcohol y del flagelo de las drogas, llegaba y con ímpetu a las 2, 3 de la mañana entraba a la casa a darle de golpes a mi madre. Era aquella agonía la que yo sufría. ¿Y sabe qué decía? Yo soy un miserable, no sirvo para nada, no puedo defender a mi mamá, ni hablarle con autoridad a mi papá que ya no lo haga. Tanto así fue mi vida, que me hundí en el alcohol y las drogas. Después de ser el rey de todos, un día paré tirado en la calle, con los pantalones orinados, con las babas pegadas en la cara. Yo no usaba barba, durmiendo en la esquina del Campo Marte, allá por la tribuna. Pasó una señora y dijo: Chish, ¿qué es eso? Véngase, mi hijo, no voltee a ver para atrás, porque esa escoria es del mundo, no sirve. Pero la palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado ha escogido Dios para avergonzar al mismo diablo y a los sabios. Y ahí tirado, hermano, un día, no tenía amigos ni amistades, pero hubo un Dios que me recogió
Y aquel miedo que yo sentía, hermano, era horrible. A los 13, 14 años, cogí un arma para asesinar a toda mi familia, matar a mi mamá, a mis 2 hermanas y luego pegarme un tiro en la cabeza. Decepcionado por aquella vida, en mi cobardía, porque no podía solucionar el problema, el Señor un día me toma y me llama y me dice: ahora ya no vas a odiar a tu papá ni a tu familia, lo vas a amar. Hoy viven todos y yo también. 30 años de predicar este evangelio por muchos países y muchos lugares. Y le digo algo: solo Jesucristo me dio el valor para ser un cristiano. Porque vengo de una familia de militares donde hay generales, coroneles del ejército, hay sargentos mayores de infantería, armeros, paracaidistas y caibiles. De ahí vengo. Y yo no soy nada de eso. Yo solo soy un humilde sirviente en el reino de los cielos. Eso es lo único que soy. Y cuando nadie daba un centavo por mí, Dios lo dio todo. ¿De dónde te levantó el Señor? No sé. Señorita, no busque las drogas, no busque allá afuera la solución. El Señor está aquí. Y ese espíritu de poder que Dios nos ha dado no es para que usted viva encerrado en la casa toda la vida. No es para que usted tenga miedo. Ese espíritu de poder que Dios nos dio, se lo dio a Gedeón cuando estaba escondido. Lo hizo valiente. Se lo dio a Moisés cuando no podía ir presentarse delante del faraón. Mandó a Aarón. Se lo dio a Moisés. Se lo dio a Jeremías, aunque le llamaran el profeta llorón, pero escribió las lamentaciones de Jeremías y el libro de Jeremías, uno de los profetas mayores de la Biblia. Se lo dio a Timoteo y le dijo: no te voy a pasar, le dijo a Timoteo, el manto apostólico, pero sí el pastoral. No te rindas. Y le dice el Señor: póngase de pie en esta noche. No se rinda, no tenga miedo, ármese de valor. ¿Sabe usted de dónde vienen las enfermedades? Del temor, de la cobardía, del miedo, de la fobia.